tú crees que es necesario. Esta oscuridad es Por lo menos necesaria. para nosotros sí. Ujú. Para otros mundos más avanzados no. Hay otros mundos que son tremendamente evolucionados. Si tú me lo preguntas hoy día, Perla, eran como grises. Si tuviera que analizarlo con algo que yo he visto y que he estudiado, eran como de ese aspecto. ¿Me explico? Ok, ok, como grises. Pero cuando yo era pequeñita, yo creía que eran como fantasmas, porque no sabía mucho. Yo sabía que no eran de acá. Fue cuando empecé a soñar yo empecé a tener sueños muy extraños, que eran como avisos, pero también era como que me mostraban cosas. Claro, ¿qué es lo que ellos te dicen que debemos de hacer? O sea, tienen bases, por decirlo así, bases en estas. Sí, la primera nave que nosotros vemos sale desde ahí, de esta misma montaña. Hola, soy Perla Eicor y te doy la bienvenida. Así es como tú, ya sabes que este es un podcast de ciencia y de espiritualidad. Y hoy pues les quiero hablar pues el fenómeno OVNI, ¿no? Es algo que ha estado entre nosotros desde tiempos inmemorables. Muchas personas alrededor del mundo aseguran estar en contacto con estos seres de otros mundos, ¿no? Fíjense que la pregunta ya no es si estamos solos. La pregunta es, al menos para mí, y yo no sé si tú te la haces, ¿qué es lo que quieren ellos? ¿Hace cuánto tiempo que están aquí? Si están aquí o ellos van y vienen aquí a la Tierra. ¿Cuál es realmente su relación con nosotros? Porque pues hay veces que hay mensajes, principalmente una de las cosas que yo no entiendo del fenómeno OVNI es por qué, y yo creo que tú también estarás de acuerdo conmigo, muchas de las personas que ven este podcast hoy, a veces que no comprendo yo principalmente los mensajes, a veces que no comprendo, hay veces, porque hay ciertas personas que son contactadas y otras personas no. Cuando estas cosas que suceden o que dicen que van a suceder, pues van a pasar y cómo podemos prepararnos para esos tiempos, porque como ustedes todos lo saben, estamos viviendo tiempos pues muy diferentes. Yo creo que no necesitamos tener un contacto con una persona de otro mundo para saber que la Tierra está en crisis, que la humanidad está en crisis, pero que hay personas que realmente están recibiendo mensajes de estos seres. Pues hoy tengo un gran gusto presentarles desde Chile a una mujer que ha vivido este contacto durante largo tiempo en su vida. Pues quiero darle la bienvenida a Carla Manterola. Carla, bienvenida al podcast. Gracias, querida Perla. Gracias por la invitación. Y bueno, acá estoy dispuesta a todas tus preguntas y ver si puedo aclarar o contar mi historia, lo que no significa que sea una verdad absoluta, porque yo siempre digo, yo no soy la dueña de la verdad, solo puedo contar lo que yo he vivido, nada más, Claro que pero no sí, es una verdad absoluta. claro que sí. Carla, ¿qué te ha sucedido en ti en tu vida que ha cambiado tu vida? ¿Cómo comienza Carla a tener estas experiencias diferentes en su vida de estos seres de otros mundos? Mira, siempre me hacen esa pregunta y yo te Ujú. podría decir que tengo varios hechos, tengo varios hitos, pero yo te podría decir que el hito que me marcó fue cuando yo era muy pequeña, que fue cuando comencé a hacerme preguntas que una persona a los 4, un niño a los 4 o 5 años normalmente no se hace, por lo menos en mi época. Hoy día los niños vienen mucho más despiertos. Sí. Y empecé a tener ciertas experiencias que fíjate que yo lo analizo hoy día y digo, ¿cómo tuve el valor para hacer algo así? Y esto fue tipo 4 o 5 años. Y de ahí que siempre fui, yo siempre digo que era como el bicho raro de la casa. Era las que andaba leyendo enciclopedias de las estrellas, del universo, de los planetas, la que no se dormía en la noche, abría las cortinas y se ponía a mirar y decía, yo soy de allá, quiero que me vengan a buscar. Te juro que yo no dormía en las noches. Y yo creo que ahí fue cuando empezó como esta conciencia que a lo mejor no lo entendía mucho porque para mí era como habitual, era como parte de mi día, mirar las estrellas, estar como aislada del mundo, porque si bien es cierto era una niña que jugaba y que lo pasaba bien y que tuvo una infancia muy feliz, tenía esta otra dualidad que decía, yo no sé si encajo en este mundo en realidad, no quiero estar acá, yo quiero estar allá, en esa estrella y siempre anhelaba
estar allá. Entonces andaba buscando información en todos lados, era como un ratón de biblioteca, ¿me explico? No existía la internet como hoy día, que está toda la información ahí. Entonces yo eran libros, pero yo creo que ahí partió mi conciencia de que algo más había. Y sobre todo, bueno, yo lo he contado antes, pero sobre todo cuando tenía entre 4 o 5 años, no recuerdo exactamente si tenía 4, ya había cumplido 5, pero fue en ese proceso en el que yo comencé a ver seres. Y estos seres, resulta que por alguna razón no entraban a mi casa, se mantenían alrededor de la casa. Yo vivía en un sector muy conocido en Santiago de Chile, en La Florida, una villa que hoy día existe todavía, de barrio, ¿ya? Pero que tenía una piscina adelante, yo me acuerdo, y yo veía estos seres, porque yo estaba con la ventana abierta toda la noche, entonces yo me sentía con la obligación de impedir que ellos accedieran a mi casa, Ok. que le pudieran hacer daño a mi familia. Entonces lo que yo hacía era iba, abría la puerta de mi casa, me sentaba en la bajadita, no sé si allá hay, pero acá por lo menos las casas tienen como un altito, una bajadita, que es del piso Ujú. del radier, y yo me sentaba ahí. En esa época tenía un perro que se llamaba Rocky y los perros del barrio llegaban, porque como era todo abierto se metían nomás. Entonces estaba mi perro y estos otros perros que eran como del barrio se sentaban todos alrededor mío, yo siento como protegiéndome. Y yo veía a estos seres que no se acercaban. Si tú me lo preguntas hoy día, Perla, eran como grises. Si tuviera que analizarlo con algo que yo he visto y que he estudiado, eran como de ese aspecto. ¿Me explico? Ok, ok, como grises. Pero cuando yo era pequeñita, yo creía que eran como fantasmas, porque no sabía mucho. Yo sabía que no eran de acá, pero eran extraños. Y yo me sentía ahí. Yo decía, mientras yo esté acá, ellos no van a entrar a mi casa. Y efectivamente se paseaban, miraban y no entraban. Es como que no accedían al perímetro. Ok. Pero ¿qué pasó? Que esto fue todos los días. Yo todos los días, Perla, desde el día 1 que empecé a ver estos seres, no dormía en la noche y me levantaba y me iba a la puerta de la casa. Era como ¿Y la qué sentías, necesidad de Carla? resguardar. Disculpa, Carla, por interrumpirte, pero ¿qué sentías? ¿Sentías miedo? ¿Sentías como una mala vibración? ¿Qué sentías sobre ellos Ya que no cuando eran tú los buenos. veías? Yo sentía que querían hacerle daño a mí o a mi familia. Ese era Ok, mi pensamiento en ese minuto. Entonces yo sentía que mientras yo estaba ahí, ellos no iban a hacer nada. De hecho, si yo analizo un poco eventos de mi vida, estos hitos de mi vida, te podría decir que varias veces me tocó como enfrentarme vamos a llamarles seres, entidades, que no percibí como buenas. Pero yo siempre sentía que yo tenía esa obligación. En ese minuto era muy pequeñita y sentía que tenía la obligación de cuidar a mi familia. A lo mejor no le querían hacer nada a ellos, sino que a mí. Pero ese era mi pensamiento en esos años. Hasta que esto fue tanto tiempo constante que mi mamá ya no entendía por qué yo en el día no dormía todo el día, pensaban que tenía anemia, me llevaban para allá, para acá en el colegio, me decían que yo dormía todo el santo día, estaba en pre-kinder, kinder en esa época, que es como el grado más bajo en ese minuto que existía acá en Chile académico de la escuela, hasta que un día me pilló. ¿Por qué? Porque yo me quedaba en la noche y escuchaba el despertador de mi mamá, que ella se levantaba a trabajar a las 6 de la mañana. Entonces yo apenas escuchaba su despertador, corría a acostarme para que no me viera que había estado ahí toda la noche. Y un día, el sueño me rindió y me quedé dormida ahí en la puerta. Entonces ella me encontró ahí, ¿ya? Y después de eso empezaron a ponerle triple llave, pusieron unos pestillos para que yo no me parara en la puerta, para que yo no saliera. Me ok, decían, no, es que tú eres sonámbula. Y yo decía, pero si yo no soy sonámbula, yo vivo, yo sé lo que hago, yo lo estoy viendo. Yo voy y me siento al lado de mi perro. Yo les trataba de explicar que yo no estaba sonámbula. ok. Pero mis papás creían que yo era sonámbula porque no me entendían lo que yo les decía, que yo estaba protegiendo, que habían unos seres allá afuera. Entonces ahí partió esta experiencia, podríamos decirla, en mi vida. Y después, por supuesto, que vienen muchos otros sucesos, porque, por ejemplo, me enfermé. Yo después entendí por qué me había enfermado. Pasa este evento y yo empiezo a decaer energéticamente y físicamente. Y empiezan mis padres a un recorrido por médicos, clínicas, hasta que le dicen a mis papás que yo tenía leucemia, ¿ya? Yo no entendía nada, yo lo único que me acuerdo que estaba siempre con bata, que entraba y salía de clínicas, de hospitales, de exámenes, de punciones en la médula con una aguja gigante. Esos eran mis recuerdos y son mis recuerdos hasta el día de hoy. Sí.
hasta que yo tengo una parte como bloqueada. Yo siento que es por esto que viví médicamente, porque me acuerdo cuando entré a la clínica, entro a pabellón, me acuerdo de las agujas, me acuerdo de ese tipo de cosas, y no me acuerdo hasta que me sacaron en una silla de ruedas, me suben al auto e inmediatamente me llevan a pagar mandas. Ok. Como que tengo ese ciclo, no sé cuánto tiempo estuve ahí, no tengo idea, lo tengo borrado y mis padres fallecieron, por lo tanto trascendieron, ya no tengo forma de preguntarles esos detalles. Y ahí resulta que empiezo a conocer también lo que era este otro mundo espiritual, porque resulta que después mi madre me cuenta que en este proceso en el que yo estuve enferma, ellos acuden donde una sanadora, vamos a llamar, que se comunicaba y canalizaba directamente con el Padre Creador. Ok. Y ella lo que hacía era recibir mensajes, los escribía en arameo y después los pasaba al español y te daba los mensajes del padre. Y ella además hacía sanaciones. Entonces me habían encomendado con ella y ahí me cuentan de que ella era una conocida de la familia a la que asistían prácticamente todas mis tías, que yo tampoco sabía esa parte. Ahí fue cuando descubrí esto. Y ahí me cuentan que un día yo tenía leucemia, ya el otro día no tenía nada. Así como había llegado la enfermedad, había desaparecido. Entonces, por supuesto que empieza este paseo por todo este pagar manda, ir a una iglesia, ir para allá, que este santo, que la virgencita, que aquí, que allá. Pero a mí nunca se me olvidó que existía esta señora que yo decía, pero ¿cómo ella hace sanaciones? Sí. ¿Y por qué dicen de que ella habla con Dios? Yo era chica. Después lo comprendí porque después yo misma iba con Ujú. ella. Yo misma la conocí, yo tenía contacto con ella también, etcétera, etcétera. Entonces ahí son dos aristas. Una parte, estos seres que empezaron a presentarse en mi vida de distintas formas y otra parte, esta línea de empezar a entrar como en este mundo más espiritual, de sanaciones, de sucesos que uno podría llamar como incluso milagrosos, porque dicen, un día te dicen que tienes leucemia, que te puedes morir, y al otro día resulta que estás sana y no tienes nada, ¿ya? Ahí comenzó este camino. Ahí yo te digo que comenzó mi búsqueda, quizás. Sí, claro, empiezan a sucederte estos fenómenos, estas cosas a raíz de tu enfermedad y comienzan a sucederte todos, como te digo, en cosas de la espiritualidad con la canalizadora que ella canaliza a Dios y de ahí comienza tu historia. ¿Te empiezas tú a interesar o cómo, o sea, qué me está pasando? Te preguntaste, bueno, ¿qué me está pasando a mí? Sí, claro, me empecé a hacer muchas preguntas porque paralelamente a esto yo tenía en las noches parálisis del sueño, viajes astrales, Okay. sentía que seres me atacaban. Fue una época bastante cruda, te digo. Entre esta búsqueda también tuve esta otra dualidad donde para mí era terrible tener estas parálisis, querer gritar y no poder hacerlo, verme en la cama y yo no entendía qué estaba pasando. Tenía sueños también muy extraños Ujú. y yo le contaba esto a mi mamá y nadie me entendía. A mi papá no le contaba porque mi papá era como más rígido, más incrédulo. Y mi mamá era tremendamente católica. Pero gracias a Dios, digo yo, nunca me llevaron a un psiquiatra o un psicólogo porque si no me hubieran llenado de pastillas. Sí. Menos mal. Pero sí, lo pasé muy mal y en esa misma etapa fue cuando empecé a soñar yo empecé a tener sueños muy extraños que eran como avisos, pero también era como que me mostraban cosas del futuro, porque yo me veía en los sueños grandes, no me veía como la niñita que estaba en ese minuto, Te veías de grande, como me eres veía de hoy grande. ahora. Sí, claro, yo me veía de grande. Y ahí fue cuando, por ejemplo, empecé a tener ese sueño que me llevó hasta el lugar donde estoy yo hoy día, donde yo soñaba, este sueño partió en este mismo proceso, en esta misma etapa, 4 o 5 años, enfermedad, todo esto pasó junto, como para explicarte el tiempo. Tiene que haber sido en el 84, 80, sí, 84 más o menos, por ahí, en el año Okay. 84. Y todo esto pasó paralelamente y ahí es cuando empiezo con este sueño que se me empieza a repetir y yo me veo de grande y yo decía, pero qué raro, yo sé que soy yo, pero yo soy grande, Sí. ¿ya? Y me veo en un cerro, en una montaña, donde hay un sendero, como estos típicos senderos de cerro, eh, subiendo con mucha gente. Y yo a todos les digo y yo me quedo parada y espero hasta que pase la última persona y veo que hay como una roca con una entrada que va hacia abajo. Yo no veo lo que hay adentro en el sueño, como para explicarte. Yo lo que veo es la roca y veo que el camino baja. Eso es todo lo que Okay. yo veo en el sueño. No alcanzas a ver
adentro, adentro, adentro. Ves las personas que estás ayudando a, Exacto. digamos, a entrar a ese lugar, pero no te ves entrando tú. No, yo espero que pase la última persona. Y a Okey, todos les digo, apúrense, apúrense, apúrense en este sueño. Y cuando llegaba a la última persona, yo despertaba. Por lo tanto, nunca vi más, okey, ¿ya? Y el problema es que este sueño se empezó a repetir. O sea, lo tenía, a ver, no era todo, no era toda la semana, pero te estoy hablando que lo tenía 3 veces en el año, 4 veces en el año, y siempre la misma escena, ¿ya? la misma escena. Siempre la misma escena. Y yo de nuevo, y yo en el sueño, cuando ya comencé a crecer, yo trataba de preguntarme, ¿dónde estoy? Necesito saber de qué se trata esto. ¿Dónde estoy? Y nada, y para pasar a la última persona y volví a despertar. Hasta que ya con los años eh, me atreví a preguntar, pues, porque ya no era normal. Hasta que cuando me atreví a preguntar, cuando a todo esto yo empecé a buscar este lugar, empecé a buscarlo, como yo andaba siempre metida en los cerros, en la cordillera, empecé a buscar por todos lados este lugar. Entonces camino que había, roca que había, miraba, no, este no es, no, esto no es, no, esto no es. Y lo busqué por todos lados donde pude, ¿ya? Pero cuando empecé ya a preguntar así como con seriedad, díganme por favor de qué se trata esto, cuando mi hija mayor, yo tengo dos hijas, mi hija mayor tenía 4 años, 4 o 5 años estaba cumpliendo, y yo vuelvo a tener este sueño y despierto y digo otra vez este sueño, ¿qué significa? Me siento en el sillón de mi casa, de la sala de estar, o living le llamamos nosotros acá. No pasa ni 10 minutos de atrásito viene mi hija, que también había despertado recién, y se sienta al lado mío en el sillón así. Yo le digo, hola mi amor, y me dice, hola mamá. ¿Y qué te pasó, hija? Y me dice, ay mamá, gracias por salvarme anoche. Yo la quedo mirando y le digo, ¿de qué, hija? Ujú. Me dice, estábamos en la montaña, caminando con mucha gente y yo me resbalé, pues mamá, y tú me agarraste la mano y me subiste al sendero y me condujiste de nuevo. Habíamos estado soñando lo mismo. ¿Qué cosa? Y ahí yo dije, no, ya esto es, yo ya tengo que saber, tengo que descubrir qué está pasando acá. Porque mi hija había soñado lo mismo que yo. Sí, se estaban como sincronizando los sueños ya en ese momento. Exacto. Y yo le empiezo a preguntar a ella, bueno, ¿y cómo lo viste? Y me describe exactamente el mismo lugar. Entonces ya no era un simple sueño, había algo más. Entonces ahí yo empiezo también a preguntar y digo, ya, ángeles, guías, Dios, maestros, seres de luz, hermanos mayores, ovnis, extraterrestres, como sea que les quieran que les llame, yo necesito que me ayuden. Yo siempre he sabido que uno tiene un guía, un maestro espiritual. Le hablé a mi guía, a mi maestro espiritual, por favor, necesito que me ayudes. Yo ya estaba interiorizada con los maestros, yo ya canalizaba, no directamente como lo hago ahora, pero ya tenía esa, entonces les digo, yo necesito ayuda, necesito que de una vez me digan dónde está este lugar. La cosa es que después vuelvo a soñar con este lugar y yo estoy ahí parada, pero viendo este lugar, y en el sueño se aparece mi maestro espiritual y se para al lado mío. Carla, te voy a preguntar, ¿cómo es él? O sea, que tú dices que hablas de los hermanos mayores, ellos se aparecen en tus sueños. ¿Cómo son, Carla? ¿Se Ya. aparecen igual? ¿Lucen como humanos o se aparecen o son diferentes a nosotros? ¿Qué es lo que sientes tú cuando los ves? Lo que pasa es que ahí tendría que hacer una diferenciación. Okey. El maestro no es el hermano mayor al que yo me refiero. Okey, Los hermanos mayores son los seres que nos están apoyando, que son andromedanos, pleiadianos, etcétera. okey. ¿Ya? Y quien se presenta en ese minuto es mi maestro espiritual. Que algunos Es dicen que como el un maestro guía. es el guía, claro, algunos dicen que es el guía, pero en realidad eso también lo he aprendido a través de las canalizaciones que ellos me han explicado. El Okey, guía es diferente al maestro, ¿ya? okey. Me han ido como explicando, existen No los es lo mismo, okey, guardianes, claro. Lo que pasa es que nosotros tendemos a meterlos a todo el mismo saco, pero eso tampoco les importa mucho a ellos. Como que les da lo mismo el nombre que uno les ponga. A ellos lo que les importa es el mensaje. okey. Entonces, ahí se presenta mi maestro espiritual. Le llamo espiritual porque no está en este plano, por eso le digo espiritual. Y él me dice, observa bien. Y paso del sendero
a ver el camino que me llevaba al sendero. Y me muestra que tengo que pasar por una especie de riachuelo, que hay un puente, que pasa agua por abajo del puente y ese camino va dando una curva entre medio de árboles, qué sé yo, y da una vuelta y me muestra todo el camino. Y me dice, es el camino del Inca. Y ahí yo desperté. Corrí al computador, camino del Inca, qué sé yo, Camino del Inca, ok. y yo dije, camino del Inca en el norte de Chile, Perú, Bolivia, ¿cómo voy a encontrar este lugar? Voy a tener que irme a recorrer todo, a hacer un retiro espiritual, quizás cuántos meses voy a estar buscando este lugar. Me puse a buscar hasta tour para recorrer el camino del Inca. ¿Qué no hice buscando? La cosa es que ahí mismo, en canalización, me dicen que no me preocupe porque todo va a ser a su tiempo. Yo como una persona tremendamente ansiosa toda la vida, me costó mucho entender eso. Me costó mucho que todo tenía su tiempo y que todo era perfecto, ¿ya? O sea que no te estaban dando la información completa en los sueños, porque mi pregunta ahora es cuánto tiempo ha pasado hasta el día de hoy, después que empezaste a tener los primeros sueños. Tuviste esa información de esta montaña, que tú veías a las personas entrando a esa montaña y tú las ayudabas. Esto es para que la gente que vea en el podcast, pues así lo estamos describiendo, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado, Carla, hasta el día de hoy? Desde que empecé a recibir información de por qué tenía este sueño. Sí, Ya. sobre esa montaña. A ver, la primera información que me mostraron el por qué yo estaba llevando a la gente a ese lugar fue en el año 2018. Ok, En el año 2018 yo estaba en el centro de terapias ancestrales que teníamos en Santiago de Chile con dos terapeutas amigos y nos auto hacíamos terapia, porque ok. obviamente nosotros trabajamos con energía, entonces también nos hacíamos terapia. Y ahí yo entré, yo te diría que fue como una especie de trance. Fue como una canalización, pero una especie de trance, donde se presenta mi maestro y me dice, te voy a mostrar lo que va a ocurrir. Y ahí me empieza a mostrar lo que podía ocurrir. Porque a mí no me gusta decir lo que va a ocurrir, porque yo siento que el único que tiene la última palabra es Dios. ¿Ya? Ese es mi parecer. Por lo tanto, no quiero decirle a mi maestro que no confío en él, no. Sí, claro. Pero siento que también uno tiene que ser súper responsable en lo que va a decir. Y en ese año yo entré con una especie de trance, mi maestro me empieza a mostrar que había un caos, sobre todo en las ciudades, ¿ya? Me muestra varias cosas. En una me dice que voy a tener que salir de la ciudad porque iba a haber un caos tal que mucha gente iba a morir. Yo Ok. dije, Dios mío, ¿de qué estamos hablando? Esto, Pensé a en una ver, guerra. disculpa, Carla. Esto es, como tú dijiste, o sea, no sabes, es algo que esto es para el futuro. Ya, sí, pues eso es para el futuro. Yo pensé cuando lo primero que me muestran era que tenía que salir de la ciudad y yo pensé que se trataba de alguna guerra, alguna cosa así. Después de eso me muestran como bolas de fuego cayendo y veo unas naves flotando sobre las ciudades y mucha gente subiendo a los cerros y yo tomo a la gente y le digo que se apuren y Ok, vuelvo a ver esta entrada y ya la veo con más claridad. ok, Y esta vez tengo otra visión, que ya no estoy viendo solamente la entrada, estoy viendo a lo lejos la ciudad. O sea, me paro en el sendero y ya miro para el otro lado y veo lo que hay. Y al ver a lo lejos la ciudad veo cómo van cayendo como estas bolas de fuego y este caos que estaba ocurriendo. ok. Yo me angustié mucho. Yo recuerdo que en ese minuto me angustié mucho, lloré mucho, porque además uno que es mamá, lo primero que hace es pensar en sus hijos, qué catástrofe va a quedar, etcétera. Y cometí, hoy día lo entiendo, en ese minuto cometí el error, que en realidad es aprendizaje. Saquemos la palabra error, es aprendizaje de caer en el pánico. Me dio mucha ansiedad, mucho miedo, porque yo decía, ¿qué hago? ¿A dónde me voy? Diosito, por favor, cuida a mis hijas, cuida a mi familia. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuida a los niños. Mi mayor preocupación, los niños, los animales, cuida a los animalitos. Y pasó. Y me quedé con esa visión y esa angustia. Llega el 2019, pasa, vinimos a hacer una actividad terapéutica acá a esta región donde estoy viviendo hoy día. Me encuentro con alguien ahí, para no contar toda la historia, me encuentro con alguien que me invita ya a venir otro fin de semana. Tuvimos una conversación bien profunda y me invita a venir otro fin de semana. La cosa que yo accedo. Vengo y conozco este lugar y me dicen los maestros que tenía que irme y que yo sabía que este era el lugar al que tenía que venirme, pero no sabía por qué.
lo Ujú. sentía del corazón. Y mi maestro me dice, tienes que salir a la ciudad, no te preocupes, nosotros nos vamos a encargar de todo. Yo decía, pero ¿cómo me voy a ir de la ciudad ahora ya? ¿Qué hago con el colegio de mis hijos, casa, trabajo, etcétera? Y me dicen, no te preocupes porque nos vamos a encargar de todo. Yo no entendía nada. Todo esto fue muy rápido, tan rápido que en 3 meses yo estaba viviendo acá y me había ido de la ciudad, ¿ya? O sea, no me preguntes cómo lo hice. Y también o cómo reacciona tu familia, algo así, a un mensaje que no sabes cómo darle credibilidad, ¿no? Pero tú lo habías tenido, ese sueño, ¿no? Pero yo me Sí, imagino que parte de tu familia, pues, desconcertada y todo, ¿no? absolutamente, po. Absolutamente. Quedó un poco desconcertada cuando yo les digo nos tenemos que ir. O sea, mi marido es ingeniero, cuadrado, estructurado. Él necesita ver para creer. Él siempre dice, yo confío en ti. Porque he visto tu camino, conozco tu historia, pero él todo lo cuestiona. Yo siempre digo, es mi cable a tierra, porque él también me aterriza, etcétera. Entonces fue súper duro pero de contarle, pero fíjate que mis hijas, como con un nivel de comprensión superior, me dijeron, vámonos. Yo no les tuve que explicar nada, lo único que les dije fue, nos vamos a vivir afuera, nos vamos a vivir lejos de la ciudad. Ya, ellas no dijeron nada. Pero bueno, conseguimos venirnos y llegamos acá. Mi marido por temas laborales se queda en Santiago, o sea, él trabajaba allá, viajaba los fines de semana, estaba viajando constantemente y yo había dejado mi trabajo. Yo decía, ¿de qué voy a vivir? Dios mío, decía yo. Pero decía, yo estoy confiando y el cielo se va a encargar de todo, por lo tanto tengo que tener fe. Pasa un mes, mi marido se queda sin trabajo, se viene para acá, o sea, deja la ciudad y viene el estallido social en Santiago de Chile, en Chile, que no sé si supiste de eso. Se termina el estallido social y llega la pandemia. Y nosotros estábamos viviendo en el campo, literalmente sin trabajo, y a mí lo único que me sostuvo fue la fe absoluta de que los maestros y Dios se iban a encargar de sostenernos. Y así fue como un día en una canalización me dicen, tienes que contar tu historia. Y yo decía, no, yo no voy a contar nada, a mí me interesa trabajar. Me dijeron, no te preocupes, nosotros nos vamos a encargar de que tú trabajes y vas a trabajar desde tu casa porque tú tienes que estar en este lugar protegido para que no salgas al exterior, porque hay un caos mundial en el fondo. Y así fue como comencé a trabajar online y mi marido también y empezamos a trabajar desde casa. Y un día estando acá en la casa, en plena pandemia, mi marido me dice, oye, ¿y qué pasó con ese lugar? No lo has encontrado, ¿qué fue lo último que supiste? Y yo le digo a mi marido, ay, pero acuérdate que me dijeron que era el camino del Inca y ya, bueno, ellos sabrán cuándo tengo que encontrarlo. Y él me queda mirando y me dice, el camino del Inca. Y se empieza a reír. Yo le digo, ¿y de qué te ríes? Y toma su teléfono, empieza a mirar y me dice, ven. Y me muestra. Me dice, mira. Y yo quedo mirando y me dice, ¿tú te das cuenta de lo que dice ahí? Que el camino del Inca parte acá. ¿Qué le digo yo? Aquí mismo, donde está nuestra casa, derechito, derechito para arriba, comienza el camino del Inca. Y yo no lo podía creer. No te lo puedo creer tampoco. Qué Yo increíble. decía, O no te sea puedo o sea, que haz de creer. cuenta que estabas en el momento preciso, en el lugar O sea, me habían que traído te para habían acá, sí, literalmente. sí. ¿Ya? Literalmente me habían traído para acá y para mí fue una sorpresa. Y yo decía, ya, pero ahora tengo que saber dónde está ese lugar preciso. Ya, estoy en el lugar indicado, porque La montaña. esto no es casualidad, me trajeron aquí por una razón, no es casualidad, tiene que estar acá. Pero me dicen que todo a su tiempo, en una canalización, me vuelven a decir, tranquila, todo a su tiempo, te vamos a hacer llegar la información cuando sea el momento preciso. Bueno, entre medio hablaba con mi tía, que se había convertido en mi maestra, también canalizadora, discípula de esta sanadora que me había ayudado cuando yo estaba enferma de chica. Ahí viene otra historia más. Eh, y resulta que un día, que esto es muy chistoso, yo te juro que no tenía ni un peso, pero necesitaba comprarme una parcela. Ujú. Porque yo decía, tengo que seguir al pie de la letra las instrucciones de los maestros. Y los maestros me decían que tenía que crear un lugar para poder recibir a gente, para poder ayudarla, para hacer actividades, para protegerme también en cuando llegara el caos. Tenía que comprarme la parcela, pero no tenía ni un peso. Te juro por Dios, Perla, que no tenía ni un peso. Y les vuelvo a decir, ya,
yo hago todo lo que ustedes me dicen, pero pobre no puedo, necesito que me ayuden. Necesito que me ayuden para poder sortear todo esto, para poder vivir tranquila, no necesito grandes lujos, pero poder cumplir con mi misión, con lo que ustedes me están pidiendo. Te prometo, por Dios, que no me preguntes cómo llegó la plata del cielo. Literalmente me la mandaron y me la dejaron caer en las manos. Entonces empezamos a buscar terreno. Íbamos con mi marido y mis hijas por allá a la cordillera, por acá, nos anduvimos y todos lados no, acá no es. No, este lugar no me tinca. Siempre había algo, o había uno de Ujú. nosotros que no le gustaba. Y llamo a un lugar y pregunto, y me dicen, no, el terreno ya está reservado. Ah, ya, ok, no era. Pasa una semana y me dicen, llama de nuevo, me dicen los maestros. Y me empiezo a acordar que era el único lugar al que había llamado en la semana era ese. Yo dije, ¿será este? Vuelvo a llamar y el corredor de propiedades me dice, tú no me vas a creer, pero la persona que tenía reservado el terreno se acaba de arrepentir. Yo dije, una señal, lo voy a ver y me dice, juntémonos. Nos juntamos en una hora más después de la llamada y apenas llegué ahí, yo exploté en llanto porque supe que ese era el lugar. Más encima había soñado con ese lugar unos meses antes y supe que era el lugar. ¿Reconociste la montaña? ¿Reconociste el lugar? Lo reconocí el lugar y lo reconocí acá. Y mi marido me mira y me dice, este es el lugar. Hay algo que siento que es acá, mis hijas, mamá, es acá. Y bueno, lo compramos y ahí quedó. Pero yo todavía no sabía dónde quedaba este lugar, esta entrada a la cueva, yo todavía no sabía esos detalles. Hasta que un día fuimos con mis amigos terapeutas a acampar al terreno que no tenía nada. Y salimos un día a explorar y en esa exploración yo sentía que yo conocía el camino y empiezo a identificar el camino. Ya había estado ahí, había estado en mis sueños tantos años Sí. y llego al lugar con el que había empezado a soñar a los 4 o 5 años. Y se encontraba en la montaña alrededor de este terreno que yo había comprado. No justamente ahí. En esta exploración yo salí a explorar ahí mismo, en los alrededores, y encuentro este lugar. Y ahí viene mi otra comunicación con los hermanos mayores y mi otra comunicación con los maestros espirituales a la par. Porque en ese minuto no lo encontré sola, yo estaba con las demás personas. Eh, y sabes que no te puedo explicar la emoción que uno sentía en ese minuto y el respeto que se sintió. Para poder acceder a este lugar, se veían, Perla, por Dios, se veían a los guardianes. Eran unos guardianes, llamémosle guardianes del bosque. No había viento, no había nada, pero los árboles se cruzaban así. Y la única y se paraba solamente cuando yo avanzaba. Si yo avanzaba con las demás, los árboles empezaban a hacer así. Ok. Entonces los demás dicen, tienes que ir tú sola. Y yo me adentro en este lugar sola. Me dan unas indicaciones, recibo todo esto en canalización y me dicen que tengo que volver al otro día, ¿ya? Y ese día, en la noche, yo preparándome para volver al otro día, porque eran las instrucciones que me habían dado, tenía que volver al otro día. De hecho, esa noche tuvimos muchos avistamientos porque eran las 9 de la noche y me dicen los hermanos mayores que son los que están en las naves. Fue tan claro el mensaje, pero lo recibí como una voz interna. ¿Me explico? Igual que la canalización, como una voz interna que dice, a las 10 de la noche en punto vamos a estar ahí, nos vamos a dejar ver. Y yo recibí el mensaje y lo transmití inmediatamente y le digo a los chicos, a las 10 de la noche vamos a tener visitas ilustres. Y me empiezo a reír porque fue casi cómico. Yo digo, si me equivoco me van a tratar de loca, pero ya bueno, Sí. Sí. con confianza nomás. Un minuto para las 10 de la noche empieza a aparecer la primera nave encima de nosotros. Y de ahí el espectáculo no paró en toda la noche. ¿Ya? Y al otro día yo vuelvo a ir, bueno, resumiendo porque esto son varias historias y muy largas. Entonces al otro día yo voy, hago lo que me piden, subo de nuevo al lugar y ahí me empiezan a mostrar como en una especie de película, como si me hubieran puesto una pantalla delante. Me dicen, te vamos a mostrar lo que ocurrió y lo que se va a repetir, porque todo lo que la Tierra va a vivir son cambios cíclicos que la Tierra vive cada cierto tiempo. Carla, antes de entrar a esta parte del podcast, cuando tú, esa noche que te dijeron a tal hora, vamos a estar ahí, 10 de la noche, tú dices, tú viste las viste Sí, las naves literalmente, y cómo eran estas naves, ¿alcanzaste a ver cómo eran estas naves? mira, No sé, con la eh, luz.
A ver, Debe ser, en esa oportunidad, yo he tenido varios avistamientos. En esa oportunidad eran círculos perfectos, ok, ¿ya? Que cambiaban de color, hacían formas geométricas. Y otra cosa que también llamó mucho la atención, porque uno también se cuestiona, si no, no creas que no me cuestiono, yo también digo, no, si a lo mejor claro. es mi imaginación. Hay un cuestionamiento lógico. Me estoy inventando todo esto, me volví loca, porque créeme que varias veces me lo he preguntado. Y en ese minuto eran redondas, perfectas y cambiaban de luces, de tonalidades, se acercaban, se alejaban. Y en un minuto también yo digo, yo necesito grabar esto para mostrarle a mi marido incrédulo, Ok, para que me crea. sí, claro. Y me dicen, puedes grabar. Y me dejaron grabar 5 minutos ahora sí. Y después ya nunca más se vio nada en la cámara. Nosotros lo veíamos, pero en la cámara se veía todo Ya no negro. salió nada. Y algo que llamó mucho la atención fue que reventaron los transformadores de luz del pueblo más cercano. Y nosotros vimos cómo empezó a quedar todo el pueblo oscura, se cortó la luz en todos lados. Ok, Fue como que, bueno, esta es una zona que se le llama como zona caliente UFO. sí, sí, Y se han a esta hecho parte otras de la investigaciones. cordillera, sí, de los, Investigaciones acá, incluso dicen que en la central vienen a cargar, algunos dicen que los han visto cargando energía. Hay muchas historias al respecto, pero esta es como una zona sí, de caliente, avistamiento. digamos, vamos a decirle caliente, bueno, así Sí, le llaman en México, caliente, exactamente. una zona caliente, ¿no? Del fenómeno OVNI. Y yo pienso, Carla, que no lo sé, pero yo he leído, investigado también sobre que ellos se meten adentro de montañas, se meten por debajo del mar, o sea, tienen bases, por decirlo así, bases en estas Sí, montañas. O sea, yo me tienen. imagino que debe de haber algún tipo de base en esa parte de donde tú vives cerca. No, Sí, no, no porque lo de sé. hecho, fíjate que, a ver, este lugar donde está esta entrada, ¿ya? La primera nave que nosotros vemos sale desde ahí, de esta misma montaña, por así decirlo. Ok, de la misma montaña que tú veías en los sueños. Exacto. Y que Ok, encontré y que subí, desde ahí mismo sale la primera. ok, O sea, no fue que bajó, no fue que se asomó por allá, no, fue directo, sale, te estoy hablando, está el cordón cordillerano y hace esto. Y se va hacia donde estábamos nosotros encima. Entonces, claro, uno dice, oye, pero ellos están literalmente estacionados ahí. Y ahí también viene el cuestionamiento de qué es lo que hay abajo. sí. ¿Qué es Estos, eso ¿cómo que se yo les no vi? ¿Qué es eso que yo no he visto? Que yo no, a mí no, yo no vi en mis sueños. dice? Sí. ¿Qué es lo que está Y ahí? eso, y eso me va a la pregunta antes de entrar a a esto que te dicen sobre la humanidad otra vez. O sea, quiero preguntarte sobre esto de Lemuria. O sea, Sí, no lo hablamos poquito antes de entrar al podcast, pero esta cosa que tú crees que ellos son parte de esta civilización, porque pues se habla de Lemuria, se habla de la Atlántida, se habla de estas civilizaciones antes del 6000 años de Sumeria, ¿no? Que es donde está la historia escrita. Hasta donde sabemos y no partir más para allá, porque si partimos, pues más para atrás, sí hay. De hecho, hay un cubo donde está en el Museo Alemania, creo que está en Berlín, no me acuerdo cómo se llama, es un cubo donde con letras sumerias donde se habla de estos reyes sumerios, ¿no? De estos reyes que dicen que vivían miles de años, sí. pero que habla de esta historia de una humanidad antes de nuestra humanidad. ¿Qué me puedes hablar de Mira, Lemuria? yo no tengo certeza de nada. Solo te puedo contar lo que a mí me mostraron y me contaron. Ujú, Nada más, ujú, ¿ya? Y aún así, yo siempre digo, dentro de este cuestionamiento diré, ¿será tan así? Porque uno, vuelvo a insistir, siempre uno se cuestiona. Y cuando subí este día, ¿te acuerdas que me dicen tienes que subir al otro día? sí, claro. Yo subo al otro día y me empiezan a mostrar en una pantalla lo que iba a suceder y lo que había sucedido. Y ahí me dicen que lo primero que me muestran era cómo era Lemuria antes. No te puedo contar todos los detalles porque tiene que ver también con temas como más personales, que en algún minuto ya no me va a dar como tanta pavor contarlo. Ujú, Nada malo sí, pero
Veo cómo es Lemuria, veo cómo es, hay un espacio ceremonial al medio, ¿ya? Ok, Con unos cristales, y me muestran cómo Lemuria comienza a inundarse por la rotación de los polos magnéticos, ok, el cambio en los polos magnéticos. Entonces empiezan a subir todos a las altas montañas. La mayor cantidad de habitantes, porque ya sabía lo que venía, empiezan a subir. ok, Por lo tanto, por lo que ellos a mí me mostraron, Lemuria como espacio desaparece, ok, pero muchos de sus habitantes se fueron a vivir a la alta montaña. Y por ok. eso también podemos encontrar rastros arqueológicos de miles de años atrás. De hecho, ahí fue también, en algún minuto se comunica conmigo una persona que había estado haciendo una investigación arqueológica acá donde estoy yo, y habían encontrado restos que dice no lo podemos comprobar, pero estamos un 90% seguros de que se trata de restos de Lemuria. Entonces uno dice, Lemuria acá en Chile, y dicen, no, es que hay una comprensión diferente, porque los continentes no eran como son ahora. Ujú. Entonces no es que Lemuria hubiera estado en el Atlántico, hubiera estado en el Pacífico, abarcaba mucho más de lo que nosotros podemos imaginar, porque los continentes y la Tierra no eran como los conocemos hoy día. Carla, Eso es lo que a mí me explicaban. te hago una pregunta más en esto que es en este contexto. ¿Te han dicho hace cuánto tiempo fue Lemuria? ¿Hace cuánto tiempo esta otra No, humanidad? voy a ¿Nunca te ser han dicho súper eso? honesta. No, y nunca lo he preguntado. Ok, nunca te han dicho. No, y nunca lo he preguntado. Fíjate que buena pregunta, nunca lo he preguntado. Eh, Porque me fueron mostrando cómo lo que había sucedido, lo que iba a suceder. Ok, Entonces me empiezan a decir que esto es cíclico, que va a volver a pasar, ¿ya? ok, Va a volver a pasar, solo que el tiempo que nosotros conocemos no es el mismo que ellos manejan. ok, Por lo tanto, dicen que los cambios que anuncian ya están sucediendo. Lo vemos en el clima, lo vemos en el cambio en las aguas, lo vemos en que ha aumentado el nivel del mar, lo vemos en distintas cosas, ok, ya que son como anuncios de que algo está cambiando. Hace poquito nomás salió una investigación de cómo estaba ya cambiando el campo magnético del Polo Norte. Entonces estamos como en la entrada de estos cambios y por eso también nos estaban preparando de alguna forma espiritualmente para tener un mayor nivel de conciencia, porque nosotros no podíamos entrar a estos cambios aterrados, porque el miedo atrae oscuridad. sí. El miedo no atrae fe. Entonces, por eso también empezamos a vivir muchas personas este tipo de situaciones, porque empezamos a adentrarnos en este mundo espiritual, a conocer más de este mundo, pero no era más que una preparación. Y seguimos en preparación. Yo digo, quizás cuánto tiempo más nos van a tener así. Porque estos cambios van a pasar. Sí, claro, van a pasar. Yo no sé si voy a estar viva para verlos. Ok, te han dicho que estos cambios, Sí, sí, pero no la catástrofe que todos se imaginan. O sea, no es que todo lo que conocemos como tierra va a volver a ser mar, no. ok, Van a haber situaciones fuertes, sí, claro que van a haber, ¿ya? Pero no significa que el mundo se vaya a acabar y eso es algo que yo trato de explicarle a la gente, porque hay mucha gente y hay mucha información, alguna muy buena y otra muy mala. Voy a ser súper honesta, no, sí, sí te entiendo, hay mucha ¿ya? información que ahorita es muy catastrofística y hay mucha gente que se está yendo más por la cosa y lo puedo entender porque tenemos esta parte, los humanos, que nos gusta esta parte, voy a decir esta parte, Morbo. como exactamente, como decimos en México, ¿no? También lo dicen en Chile. Sí. Este morbo, ¿no? Esta cosa de que queremos saber, ese misterio, esa cosa queremos saber. Y todo lo que es misterio y a lo mejor como una, ¿cómo decir? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama esto? No predicciones, pero como se está volviendo como una moda. Yo lo veo, Sí, Carla, es una moda. yo pienso que eso no se debe de hacer, que no debemos de ser tan catastróficas, o sea, porque si yo veo que, o sea, yo respeto mucho, pero yo sí veo que hay gente que habla demasiado de esto y hablan de una manera muy catastrófica Mira, y yo Perla, pienso que no se debe de ir por ahí, yo pienso que esto nos está enseñando algo.
y algo, yo pienso que vamos hacia la luz. Eso es lo que yo creo. Exacto. Pero yo me voy a permitir, porque esto es algo que a mí me encargaron que yo dijera hoy día. ¿Ya? Y que justamente, y por eso también voy a este tema, porque nosotros tenemos que, no es cliché decir que hay que vibrar bonito, no, no es cliché, es la verdad. Ujú. Si nosotros caemos en el miedo, en el pánico, bajamos nuestra vibración. No estamos ayudando al planeta tampoco y a sus cambios, porque el planeta está vivo, es tierra, siente, ¿ya? Así como las casas absorben energía, el planeta también. Entonces, nosotros que estamos acá habitando este planeta, tenemos que también compenetrarnos con él, mandarle luz, mandarle amor, cuidarlo, etcétera. Entonces, si yo estoy escuchando cosas alarmistas, catastróficas, estoy generando una ola colectiva de pánico, que lo que estoy haciendo es provocar que toda esa gente que a mí me está escuchando baje su vibración, se asuste. Sí, exactamente. Y eso es lo que yo, por Y eso ejemplo, crea, perdón, un egregor. no, sí, claro. Crea un egregor horrible. Entonces, claro, van a pasar cosas así. ¿Se va a acabar el mundo? No. Perdón, perdón que lo sea tan categórica. El único que tiene la capacidad de saber lo que va a pasar es Dios. No lo sé yo, no le sabe el fulano que aparece en el podcast del lado, no lo sabe. Tenemos posibilidades, ni siquiera los maestros lo saben. Porque yo le pregunto a los maestros, ¿va a pasar esto? Sí y no, como sí y no. Sí y no, porque hay probabilidades, pero no está todo escrito. Y no nos olvidemos de algo importante que también me lo han explicado. Existen líneas paralelas de tiempo, Ok. ¿ya? Lo que puede estar sucediendo en una línea paralela Ujú. no necesariamente va a suceder acá. Entonces, claro, va a haber terremoto, va a haber terremoto. No es ninguna sorpresa. Todos sabemos que la Tierra se mueve. ¿Van a haber inundaciones? Sí. ¿Nos va a caer un asteroide? Te aseguro que sí. Viene una Pero no sé sesión. cuándo. Hay teoría. A mí me han dicho que el peligro mayor estaba desde el 2027 en adelante. A mí me dijeron que era el mayor peligro. Pero yo pregunté, a ver, ¿ese se va a acabar el mundo? No, no se va a acabar el mundo. Va a quedar un caos, sí, pero el caos que va a quedar es la gente. La gente no sabe cómo se comporta la gente en caso de caos. Saca lo peor de sí misma. Sí. ¿Va a haber gente que va a partir? Sí, así como partió con la pandemia. Y que en paz descanse. Que trascendieron. Cuando Porque ellos ellos te siguen dicen, viviendo. sí, ah, sí, fíjate, Carla, cuando ellos te dicen, cuando tú ves esta imagen de Lemuria y te dicen ellos que esto es cíclico, te dicen ellos que también muchas personas van a trascender. Sí, pero es una... A ver, ellos tratan de explicarme que es como una transición necesaria. Ok, Yo no sé si yo voy a estar dentro de ese grupo de transición, pero cada uno lo tiene ya prescrito, por así decirlo. ok. ¿Ya? Entonces yo voluntariamente voy a estar en el momento y lugar indicado, para quedarme o para irme. Entonces mucha gente también a mí me escribe y me dice, Carla, ¿dónde me tengo que ir? Yo le digo, mira, las zonas de seguridad son estas, pero tampoco entremos en pánico, porque los maestros dicen, cada uno de nosotros va a estar en el lugar que le corresponde y en el momento indicado. Por darte un ejemplo, yo vivo acá, en la montaña. Pero ¿qué pasa si hay un evento X y yo justo me encuentro en la orilla del mar? Estaba en ese momento porque así tenía que ser. Entonces ahí viene también el trabajo de luz, de amor y de fe que nosotros hacemos. Yo lo único que le pido al Padre, le digo, Padre, si van a pasar este tipo de situaciones, yo lo único que te pido es por nuestros hijos, por aquellos que son más indefensos, por los animalitos, por la gente mayor. Y te pido que nos pongas en el lugar y en el momento indicado para cumplir nuestra misión. Protege a quienes tengas que proteger, protege a los niños, protege a mis hijas, protege a mi familia. Lo voy a pedir siempre, lo voy a agradecer siempre, pero no me cabe duda que cada uno va a estar donde tenga que estar. Pero eso también pasa por fe, porque yo mucho tiempo tuve miedo, Perla. Caí en Sí, ese mismo pánico, caí en el mismo pánico hasta que me di cuenta que no podía dejar de vivir, no podía dejar de gozar, de disfrutar, no podía encerrarme en la casa esperando que se me cayera un meteorito en la cabeza o se inundara el mundo. Entonces ahora lo que hago es vivir. Yo vivo, disfruto, respiro naturaleza, escucho el pajarito, vivo intensamente. Porque no sé cuánto voy a estar acá, no sé si voy a volver tampoco, o si me van a mandar después a explorar otro planeta. Y a mí me gusta.
esta tierra, la encuentro hermosa. Entonces, si bien es cierto, hay muchas aristas, hay mucho que conversar, hoy día lamentablemente también hay mucha información y mucha desinformación. Sí. Y yo siempre le digo, escuchen a su corazón, aquello que les haga sentido. Nada que provenga de la luz te va a generar ese pánico que se está generando. No, tranquilo, en paz, en armonía, avanza, estudia, prepárate, conoce sobre las leyes universales, conéctate, aunque no lo veas y no lo escuches, conéctate con el Creador, con los ángeles, con tus guías, con quien tú sientas. Y esto ni siquiera se trata de religión, se trata de entender de que somos más que lo que vemos acá a simple vista. Sí, porque vivimos en tiempos que la mayoría, mira, Carla, que yo pienso que creemos, y yo lo he dicho esto en el podcast, se los he dicho a ustedes, que creemos que hay muchas personas que están despertando, que están entendiendo que yo creo que debemos de buscar primero adentro, en lugar de seguir viendo afuera. Esto de la espiritualidad es un cambio interno. Y Es si ustedes absolutamente. no lo han entendido, de lo que estamos hablando yo y Carla aquí, pues yo creo que tenemos que comenzar a investigar. Y yo les he dicho a ustedes que hay que pensar por nosotros y tener pensamiento crítico. Y no creernos todo, no creernos que van a venir catástrofes, de que hay cambios que vienen y estamos viviendo en tiempos difíciles. Lo estamos viendo todos. Pero sí que yo quiero decir esto, que eso es, que es un cambio interno dentro de nosotros. Sí, absolutamente. Mira, nosotros vivimos en un mundo donde tendemos a mirar hacia afuera. Todo lo buscamos afuera. Le voy a preguntar a tal persona. Voy a buscar información acá. Voy a juzgar también al otro. La única forma es ir hacia adentro. No hay más. Mira, acá en este corazoncito que nosotros tenemos, internamente, tenemos las respuestas de todo. Acá nosotros nos conectamos con Dios, nos conectamos con la vida, nos conectamos con el amor, sentimos alegría, sentimos dolor, sentimos la intuición, esa voz interna que nos dice, sí, haz esto, no, no hagas esto. Nosotros tenemos las respuestas, las tenemos internamente. Lo que pasa es que, primero, nuestro pensamiento nos traiciona. Segundo, la información que hay nos pone en la dualidad. No sabemos qué creer, a quién creerle, Absolutamente, pero lo sí. único que tenemos que quedarnos con lo que sentimos. O sea, yo siempre trato de explicarle a la gente a la que yo atiendo, a mis alumnos, incluso en las entrevistas, no me crean a mí, por favor no me crean a mí. A la única persona que tienen que creerle es a su corazón, al único, a esto que se sienta acá adentro, porque yo tampoco soy dueña de la verdad, yo también me puedo equivocar. ¿Cuántos canalizadores que a lo mejor están recibiendo información y resulta que la están interpretando o canalizando más, que es lo mismo que ha pasado con la Biblia? Veo un párrafo y digo, ah, dice esto, y a lo mejor no es lo que están tratando de decir, porque una cosa es lo que recibimos y otra cosa es cómo nosotros lo transmitimos. Y ahí hay un Absolutamente, mundo de diferencia. Basta con que tú le cambies una palabra a algo para que se distorsione todo el mensaje. sí, es cierto. Todo el mensaje cambia. Así de simple. Carla, ¿tú crees que ellos quieren realmente el bien de la humanidad? ¿Tú crees que todos ellos quieren? ¿O tú crees que hay una, bueno, porque eso yo también lo he escuchado, No, no que hay todo. una tipa, que hay un, perdón, un tipo de faceta que dicen que están aquí, que no realmente no quieren el bien de No, la no humanidad? todos, mi amor. Mira, de eso yo te lo puedo dar firmado. Si acá en la Tierra, perdona, me estoy desconectando, no alcanzo a prender la luz, estoy muy oscura. Perdón. Eh, Así como acá hay luz y oscuridad, ¿por qué no en otros lados también? ¿Por qué no han tratado también de controlarnos, de mantenernos bajo el miedo, de poner a personas, por ejemplo, entregando mensajes catastróficos? Yo no, yo creo que hay luz y oscuridad, pero la luz y oscuridad es parte de lo mismo, es necesaria, porque si no tuviéramos la oscuridad no podríamos darnos cuenta de la luz, si no tuviéramos el mal no conoceríamos el bien. Entonces finalmente todo es un yin y un yang y un equilibrio perfecto. ¿Pero tú crees que es necesario? Esta oscuridad es Por lo menos necesaria. para nosotros sí. Ujú. Para otros mundos más avanzados no, pero nosotros que somos los que tenemos el libre albedrío que Dios dijo a
este mundo le voy a entregar el libre albedrío para que evolucione y aprenda según sus Ujú. errores, y como volvemos a tropezarnos con la misma piedra cada rato, necesitamos eso para poder entrar en razón y aprender. Porque hay otros mundos que son tremendamente evolucionados, a mi parecer, vuelvo a insistir, no soy dueña de la verdad, que no requieren pasar por todas estas experiencias, no lo necesitan, pero nosotros no aprendemos. A veces, una vez un amigo, eh, Alfredo Colobati, que no sé si lo conoces, que es el impulsor de la ola de meditación planetaria, un día me pregunta y me dice, oye Carla, a mí no se me olvida nunca su pregunta. Él me dice, ¿tú crees que hay que tener esperanza en la humanidad? Y yo digo, qué difícil pregunta. Y le digo, mira, mientras haya una persona buena trabajando en la luz, mientras haya luz, siempre hay que tener esperanza. Así existe la otra mitad con oscuridad. Mientras haya luz, siempre tenemos que luchar por esa luz. Y ahí está puesta mi esperanza, ahí está puesto mi amor, ahí está puesta mi energía. Porque todos nosotros, tú, yo, el vecino, todos tenemos luz y oscuridad. Todos tenemos acciones buenas, acciones malas. Todos tenemos una buena palabra y nos hemos equivocado y hemos dicho una mala palabra. Todos somos luz y oscuridad. El que diga que es un santo, yo no lo pongo en duda. Tendría que ser el Maestro Jesús. Y aún así el Maestro Jesús dice que se equivocaba harto. Pero acá en la Tierra hay luz y oscuridad, y en los otros mundos yo creo que también lo hay. Yo creo que también lo hay. Carla, ¿qué es lo que ellos te dicen que debemos de hacer en estos tiempos? Tú dices que las cosas comienzan a ponerse un poco más difíciles para el 2027, ¿no? 2027 para adelante. Yo Que diría ellos que te ahora. dicen eso. Oh, ahora mismo. Sí, sí. Pero porque empiezan a pasar sucesos, ya empezaron a haber cambios. Pero el 2025 también es un año particularmente especial energético. Es un año donde necesitamos empezar a dejar atrás todos los pendientes, a cerrar todos los ciclos pendientes, a enfocarnos más hacia adentro, ir hacia adentro, analizarnos qué es lo que me falta por aprender, qué me falta por trabajar, qué tengo pendiente. Eso incluye todo, desde la parte íntima de lo que necesito perdonar hasta todo tipo de situación de vida. Entonces también hay una remoción, nos van a remover internamente y nos van a remover energéticamente. Pero van a haber personas que no, van a haber personas que van a seguir en su proceso 3D terrenal, y también es perfecto porque están cumpliendo un rol. Pero las otras personas que sientan el llamado van a sentir más fuertes estos cambios energéticos porque están más en conciencia, se van a dar más cuenta de cuando las cosas empiezan a suceder. Lo vamos a ver en distintas señales, en el cielo, en la tierra, en los mares. Pero las cosas no van a pasar de la noche a la mañana. Eso Carla, quiero te voy dejarle a hacer, tranquilo. te voy a hacer una pregunta personal, disculpa por interrumpirte. ¿Cómo te cuidas? ¿Cómo tú personalmente, para que las personas que nos están escuchando, quizás a lo mejor tengan una idea, cómo tú te cuidas? ¿Cómo meditas? ¿Qué es lo que haces para, digamos, para sentirte con más conciencia, más presente? Me conecto todos los días al cielo y la tierra. Ok. O sea, te podría decir que, porque, a ver, no te voy a dar todo el cliché de que mira, converso con los maestros, con los ángeles, no. Para una persona común y corriente, lo básico es estar en el perfecto equilibrio. Y el perfecto equilibrio no es ni abajo ni arriba, es justo al medio. Ok. Para explicártelo mejor, hay personas que dicen quiero conectar con los ángeles, pero se olvidan que viven en un mundo terrenal. Y hay otros que son muy terrenales y se desconectan con el mundo espiritual. Cuando los maestros dicen que la labor nuestra es traer el cielo a la tierra, se refieren a eso, a ese punto de equilibrio, donde yo estoy conectada viviendo en este plano material, pero conectada también con el plano espiritual. Y para eso hago una conexión a través de mi chakra raíz, que lo anclo al centro de la tierra. Algunos hoy día lo hacen a través de la planta de los pies y a través de mi chakra corona con la parte más divina, digamos, con la divinidad. Y ambas energías se juntan, ¿adivina dónde? En el corazón. Ahí es donde nosotros sentimos todo. Ahí, como dicen los maestros espirituales, como dice el mismo Padre, cuando me quieran escuchar, escuchen su corazón. Porque cuando unen el cielo y la tierra, yo ahí estoy. No necesitan mirar para arriba. Está la Qué voz bonito. interna. Aprender a escucharnos. Y bueno, te podría dar muchas técnicas más, pero personalmente eso es lo que yo hago todos los días. Sobre todo cuando me siento desconectada. Porque no porque me dedique a esto, no me desconecto. Claro, tengo problemas como todos los mortales, ¿ya?
También me enojo porque alguien se me cruzó en el auto en el camino. También tengo problemas del día a día, que se me echó a perder una llave, que hay que llamar al gaffiter, como toda la gente. Entonces, cuando de repente piensan que porque uno se dedica al mundo espiritual está todo el día en estado zen, la verdad es que no, yo no soy esa persona. Entonces, hay días en los que necesito también tener mayor conexión, porque me siento totalmente desconectada. Ya hay días que ando full conectada. Por eso es un trabajo constante. Todos los días trabajar en uno, analizar, también cometemos errores, analizarte. Es un compromiso que uno hace. Cuando yo empecé este camino, mi compromiso fue hacer mejor. Y por Dios que me he equivocado millones de veces, y me sigo equivocando. Yo digo, yo creo que hasta el último día que esté en este plano me voy a seguir equivocando. Pero es adquirir un compromiso. Si todos nosotros adquiriésemos un compromiso de ser un poquito mejores, de dejar de jugar al prójimo, de ir hacia adentro, de comprometernos con nuestra propia sanación, de conectar con la tierra y con el cielo, yo te aseguro que incluso tendríamos la capacidad de cambiar el curso de los acontecimientos, porque como la Tierra es energía, recibe nuestro amor, recibe nuestra luz o nuestra oscuridad. Y la Tierra también reacciona según nuestro vibrar. Por eso no es cliché cuando decimos vibren alto, juntémonos, seamos cada vez más los que estamos en conciencia, porque estamos ayudando a la Tierra. Y por eso yo te digo, hasta el último minuto, no es 100% que ocurra todo esto, porque yo tengo fe que podemos cambiar todavía el curso de las cosas y la ayuda de los hermanos mayores que también están trabajando para minorar los efectos. Ellos están acá ayudando, colaborando, porque si nos hubiesen querido atacar, ¿tú crees que no lo hubieran hecho? Sí, Están hace ahí mucho. silenciosamente, trabajando para ayudarnos, constantemente apoyándonos. Entonces, ¿podemos cambiar el curso de las cosas? Sí, fíjate, yo creo que todavía podemos, si todos colaboramos. ¿Nunca te has preguntado, Carla, por qué ellos no se presentan, digamos, bueno, yo pienso que eso no va a suceder, ¿ok? Eso, como una película, Independent Day, ¿no? Sí. Pero nunca te has preguntado tú, esta es mi pregunta para también para las personas que van a ver el podcast, y yo creo que también ellos se han hecho esta pregunta, que por qué ellos no se presentan, ¿no? Porque ellos no dicen, yo creo que Yo muchas creo que personas no se estamos han hecho, ¿no? Porque no se preparados. presentan. Yo creo que no estamos preparados. Ujú. Mira, una vez alguien me dijo, ¿y por qué no vuelve el Maestro Jesús? Y yo le digo, a ver, si lo que todos pretenden es que el Maestro Jesús baje del cielo iluminado, va a haber gente que no lo va a creer y va a haber gente que sí. La humanidad no está preparada para ver eso. Si yo encuentro un hombre en la calle, por ejemplo, y le digo al mundo que es el Maestro Jesús, ¿cómo crees tú que va a reaccionar la gente? ¿Lo va a creer? ¿No lo va a creer? ¿Está preparada realmente para eso? ¿O lo van a apedrear en la calle por decir que es el Maestro Jesús? Es lo mismo pasa con ellos. Lo mismo pasa con los hermanos. Yo siento que la humanidad no está preparada todavía para eso. No estamos preparados. No, corrijo la palabra. No es que no esté preparada, no estamos preparados. Porque yo con todas las ganas que tengo de verlos, probablemente si lo veo parado acá al lado mío, salga corriendo, no lo sé. ¿Me explico? Podría pasar muchas cosas. A lo mejor lloro de emoción, no lo sé. Desafortunadamente hay cosas que la humanidad no está preparada para recibir. Yo creo que no, yo creo que nos falta mucho. Yo espero que algún día sí, pero yo siento que nosotros no lo vamos a ver, lo van a ver nuestros hijos, nuestros nietos, ellos que vienen con una conciencia diferente también y que son finalmente los que van a cambiar el curso de la vida. Nosotros vamos en un... Todo lo que nosotros estamos haciendo es para avanzar hacia una nueva humanidad de mayor conciencia, pero para llegar a esa nueva humanidad tenemos que pasar por las guerras, tenemos que pasar por las crisis, tenemos que pasar por la oscuridad, tenemos que pasar por todo esto que estamos viviendo, hasta que se tome una conciencia completa y se pueda crear o instaurar una nueva humanidad donde todos seamos uno. Entonces, si a mí me preguntan, ¿en qué te enfocas? ¿En el proceso o en eso? Yo me prefiero enfocarme en esa visión aunque sean 100 años más, 200 años más. Pero si ya estamos avanzando y ese es el compromiso, aportemos nuestro granito de arena. Algunos dirán, pero si yo no voy a estar, no me importa. Perfecto, pero va a haber a alguien que sí le va a importar. Carla, me ha encantado. Me ha encantado el podcast y creo que nos quedamos con esto y para ver los mensajes, porque yo creo que sí sería bastante empezar a poner estos mensajes que ellos te han dado. Yo creo que haríamos un segundo podcast para ver lo de los mensajes y Sí, ningún más problema. cosas pues de los que hemos platicado antes de entrar al podcast. Pero sí que te agradezco muchísimo. Ha sido una conversación muy interesante sobre tu historia y pues todo lo que te ha sucedido en todo este tiempo en tu vida. Te agradezco mucho. Yo creo que las personas
van a disfrutar mucho este podcast y creo que lo que hay que entender y lo que yo también, porque tú conoces a María Elena, hablamos de María Elena Sarmiento y ella habla también. Y he tenido otras personas contactadas aquí en el podcast que hablan de lo mismo, Carla. Yo creo que la gente tiene que empezar a entender que es un cambio interno, que esto es algo individual en el que tenemos que trabajar, en el que tenemos que ponernos a trabajar ya, si tú realmente quieres entender esto de la espiritualidad, porque para mí, yo también entiendo esto de la espiritualidad, Carla, no de, ay, voy a meditar y voy a seguir haciendo cosas que, pues que yo creo que a lo mejor no están bien, ¿no? Porque eso es lo que muchas veces pasa, que mucha gente piensa que son espirituales, pero yo creo que tus actos, lo que tú haces Sí, todos los días, no es que te condene o te haga bien, digamos, que sea malo o bueno, sino que simplemente tus actos, como tú te comportas todos los días, yo creo que eso repercute en tu vida y mucha gente no lo ve. Es así como construyes tu futuro. Perla, si me permites, lo que tú acabas de decir me recordó algo. Una vez yo le pregunté al padre, ¿por qué yo? Porque yo decía yo con todos mis errores, mis falencias, y esto es algo que a mí me gusta siempre contarle a la gente. Dios no quiere santos, no quiere personas que nunca se han equivocado. Dios lo que quiere es a aquellas personas que a través de sus errores aprenden y mejoran. Eso solamente como reflexión, Qué bonito, porque ese es el verdadero trabajo para poder avanzar. qué bonito. Carla, ¿algo más que te gustaría agregar? No, darte las gracias, pedirte perdón que estoy tan oscura porque no me prendió el aro LED y ya acá se hizo de noche. Pero me encantó conversar contigo y dispuesta cuando tú lo necesites hacemos una segunda parte. Y agradecerle a toda la gente que te ve y vuelvo a repetir, o sea, lo que yo estoy contando es mi experiencia, no soy la dueña de la verdad, es solo mi experiencia. Que cada uno tiene que quedarse con lo que sienta en su corazón. Eso es lo único que les puedo recomendar, humildemente, si me lo permiten. Sí, claro que sí. Comunidad, así es como tú, yo les agradezco. Los invito a ustedes que vean el podcast de principio al fin. Por favor, suscríbanse a mi canal. Ustedes me ayuden muchísimo suscribiéndose para que estos temas, como les he dicho en otros podcasts, lleguen a mucho más personas y ustedes aquí puedan aprender, puedan saber más sobre pues, espiritualidad, temas también de la mente, del cuerpo. Ya sabes que este es un podcast de ciencia y de espiritualidad. Voy a poner todos los links si ustedes quieren contactar a Carla Manterola. Los voy a poner todos los links de ella abajo en la caja de información aquí en YouTube para que ustedes, pues, no sé, quieran tomar alguno de sus cursos, quieran quieran directamente, pues, contactarla a ella, ¿no? Y pues, como te digo, si quieres seguirme, puedes seguirme. Estoy en Instagram como perla-eicor. Y pues te quiero agradecer, como te digo, suscríbete, me apoyas mucho y pues siempre te voy a decir esto y te lo digo, que para mí siempre va a ser la palabra que te digo en cada final del podcast. Tú tienes el poder de transformar tu vida. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Carla. Gracias, Perla. No te